Saludos, mi nombre es María Sánchez, soy médico residente de la subespecialidad de neonatología. Bueno, el proyecto de telemedicina a presentar es titulado La implementación de plataforma digital de seguimiento de prematuro de alto riesgo para la administración del anticuerpo monoclonal, que en este caso es el Palivizumab, ¿no? Bajo el contexto de pacientes prematuros nacidos dentro de la red Almenara, ¿no? Se va a buscar crear una plataforma de seguimiento para los pacientes tributarios de este tratamiento. Para la Organización Mundial de la Salud, el virus respiratorio sincitial es el principal agente etiológico, ya que reportan ellos que aproximadamente el 60% de las infecciones respiratorias en niños es a causa de este virus, y en menores de un año en más del 80%. Ahora, se hace hincapié en pacientes que hayan tenido antecedentes de prematuridad con cuadro de displasia broncopulmonar, los hace aún mucho más vulnerables para poder adquirir esta infección por este agente etiológico. Ahora, la problemática no solo aquí y en otros países, es que al tener una alta tasa de infecciones respiratorias agudas, bueno, también se tiene una alta tasa de gastos en hospitalización, incluso el reporte de muertes. Bueno, en el caso del Perú, una de las tasas más altas reportadas en los últimos 10 años fue la del 2018, en donde reportan que aproximadamente 9.297 de cada 10.000 niños ha sufrido un cuadro de infección respiratoria aguda, ¿no? Y 100 de cada 10.000 ha presentado un cuadro de neumonía incluso, ¿no? No siendo este netamente de origen bacteriano, sino viral también. Ahora, la frecuencia de presentación del virus respiratorio va a estar relacionada siempre con la edad, el rango etario, la estación, la patología preexistente que tenga el paciente, sobre todo bajo este contexto, ¿no? De pacientes prematuros con cuadros de displasia broncopulmonar. O sea, ya de por sí, un paciente pretérmino que no ha logrado el desarrollo a totalidad para la edad gestacional a término de los pulmones, bajo un cuadro de displasia broncopulmonar que hace que limite más aún y que vulnere más su inmunidad, ¿no? Para que pueda ser blanco fácil de estos virus, sobre todo del virus respiratorio sincitial que estamos haciendo énfasis. Entonces, bueno, también se preguntarán en qué medidas ha tomado el Estado peruano, o bueno, no solo aquí, sino fuera, ¿no? Es el uso de anticuerpos monoclonales, que en este caso son el Palivizumab, ¿no? Que es una medicación que evita la presentación severa de la infección por el virus respiratorio sincitial, ¿no? Entonces, lo que se busca en este proyecto es implementar una plataforma de monitoreo de los pacientes pretérminos que sean de alto riesgo para infección por el virus respiratorio, ¿no? Y no solo pacientes de aquí de Lima, ya que este proyecto está en base o se plantea realizarlo en el Hospital Almenara. La red Almenara tiene pacientes también en provincias, ¿no? Hacerles un seguimiento a los pacientes de Lima y de provincias de manera que puedan recibir de manera profiláctica este anticuerpo monoclonal, ¿no? Para evitar la presentación severa, ya que un paciente hospitalizado pues genera más gastos de recursos, insumos, personal médico, ¿no? Incluso en la condición de prematuro displásico, pues aumentar la tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, con esta plataforma pues se busca, uno, tenerlos monitoreados, saber programar las citas adecuadamente, saber cómo va el estado de salud y sobre todo no perder el paciente, ¿no? La afinidad al tratamiento, ya que el tratamiento sí es el que está normado por el salud ya, porque existe este manejo, son 4 dosis que hay que administrarlas mensualmente. Y teniendo un paciente de provincia que vive o que vive a larga distancia del hospital, pues a veces es bastante complicado, ¿no? Y siendo las citas tan espaciadas de un mes, incluso los apoderados o los padres pueden llegar a olvidarse o no tener un recordatorio de la cita ya programada, que ya de por sí conseguir una cita es bastante complicado. Entonces, como mencionaba, en Latinoamérica
No solo en Europa, en Latinoamérica también ya desde hace varios años se ha implementado medidas sociales, políticas, sanitarias para la aplicación del Palimitsumab, ¿no? Con resoluciones, incluso no solo abarcan a prematuros extremos, sino a prematuros tardíos, incluso lactantes con algunas otras comorbilidades de riesgo como cardiopatías, etc. Bueno, aquí en Perú, en lo que es de salud, ya hay un dictamen aprobado desde el 2021 para el uso de este medicamento profiláctico, ¿no? Y lo condiciona para prematuros que hayan nacido de 29 semanas y que tengan un cuadro de displasia broncopulmonar, que quiere decir que durante sus primeros 28 días de vida de manera continua hayan requerido el uso de oxígeno. Entonces, siendo una población de alta vulnerabilidad y alto riesgo de mortalidad ante un cuadro de infección, pues ellos son los tributarios, ¿no? Y el proyecto pues sería dirigido netamente a estos pacientes para poder hacerles el seguimiento y no perder esa adherencia al tratamiento. Lo otro, pues recalcar que el Palimitsumab es un medicamento de alto costo para el Estado, ¿no? Entonces sería una lástima, ¿no? Que mm, no pueda ser aprovechado por pacientes que cumplan estos criterios y que sean tributarios, ¿no? Entonces, bueno, las definiciones que usaremos dentro de este proyecto. Bueno, salud digital como base, ¿no? Que va a ser el uso de la tecnología, la información, la comunicación para tener una comunicación fluida, ¿no? Y mejorar la atención médica, la teleconsulta, ¿no? Que se va a efectivizar, ¿no? Que es la teleconsulta, una consulta médica, ¿no? A distancia que se va a realizar a través del uso de tecnologías. La interoperabilidad, ¿no? La capacidad de que dos sistemas puedan interactuar o intercambiar información. En este caso sería la plataforma que se está planteando realizar con el acceso a la historia clínica virtual, el acceso al sistema de radiografías, al acceso al sistema de laboratorio, ¿no? Para poder hacer un seguimiento íntegro, ¿no? De los pacientes, sobre todo que se encuentren a mucha distancia. Bueno, ¿y qué es el virus respiratorio sincitial? Pues es un virus a base de ARN que produce un compromiso respiratorio severo, sobre todo en los pacientes con alta vulnerabilidad, ¿no? Los pacientes en los primeros días de vida, también en adultos mayores, ¿no? Sobre todo si tienen antecedente de inmunosupresión. Y el Palimitsumab, que es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Que inhibe específicamente los serotipos de virus respiratorio, evitando no que no se infecten, sino que no haya una presentación grave y severa que pueda llevar a mortalidad. Ahora, ¿cómo va a estar conformado nuestro equipo? Nuestro equipo base van a ser 3 médicos asistentes del servicio, que ellos se van a encargar del monitoreo y del seguimiento de estos pacientes. O sea, paciente nacido dentro de la red, ¿no? Y que cumple estos criterios, 29 semanas y con oxígeno de sus primeros 28 días, o sea, displásico, pues se va a entrar en la lista, va a ingresarse en la plataforma y son los tributarios para el seguimiento. Entonces, ¿qué va a hacer el equipo de estos 3 médicos? Uno, asegurar que se administre el Palimitsumab según la guía de salud común que ya se había mencionado antes, ¿no? Evaluar a los pacientes que sean tributarios. Lo otro es supervisar el seguimiento de quienes reciben, ¿no? Mediante la plataforma. Armar un cronograma de administración porque este medicamento se administra de manera mensual y por lo mismo pues hay limitaciones para poder adquirir las citas, para que los padres tengan los recordatorios, ¿no? Es por eso comunicar a los padres el apoderado a través de la plataforma generando alarmas, mensajes, ¿no? Hacer el control de la medicación, ¿no? Reprogramando las citas si es que es necesario. Y lo otro es que también nos va a permitir incluso programar teleconsultas, ¿no? En caso si el paciente lo requiere o lo amerita, de manera pronta, y realizar de todas maneras un informe trimestral, ¿no? Este equipo, para que vea no solo los jefes inmediatos de cómo se va llevando a cabo esta plataforma. Aparte, también vamos a tener un equipo de desarrolladores de software, ¿no? Que nos van a ayudar con todo lo que es el sistema
del desarrollo de la plataforma. Servicio social, que también va a ser un pilar fundamental, ya que nos va a ayudar en caso de que tengamos la dificultad para poder ubicar a algún paciente, brindándonos números, teléfonos, dirección del apoderado, de la vivienda actual, si es que actualiza en la vivienda, o si es un paciente de provincia que está limitado económicamente a poder viajar para acudir a su cita, o y recibir la medicación, pues de alguna manera poder gestionar a través de servicio social la compra de pasajes o algún apoyo para que el paciente pueda acudir a Lima, ¿no? Los gestores del proyecto de salud, ¿no? Que es el parte del equipo que se va a encargar del desarrollo final del proyecto, y un equipo de investigación y evaluación que va a estar a cargo de un médico neonatólogo también del servicio, ¿no? Que se va a encargar de la actualización del protocolo según la nueva evidencia científica, ¿no? Y aparte también vamos a requerir un personal de soporte técnico, ¿no? En informática, sobre todo, que va a estar encargado del funcionamiento de la plataforma, ¿no? Y otra parte del equipo pues también van a ser los cuidadores, ¿no? Los apoderados, que van a participar de manera anexa, ¿no? También en la plataforma. Entonces, la identificación del público objetivo. Nuestro público objetivo, o sea, de todas maneras, los directos son ya los mencionados, ¿no? O sea, son los pacientes lactantes que han nacido menos de 29 semanas con una displasia broncopulmonar, o sea, que ya han requerido oxígeno continuo durante sus primeros 28 días de vida, sin otra morbilidad que pueda causar hipoxemia y que estén en condiciones clínicas estables, obviamente, ¿no? Nacidos dentro de la red Almenara. Los beneficiarios indirectos serían pues todo el personal médico, administrativo, los cuidadores en el seguimiento de este tipo de pacientes, ¿no? Porque a la larga, de todas maneras, esto nos va a permitir tener pacientes en seguimiento de alguna manera mucho más estables, disminuyendo nuestros índices de hospitalización, de comorbilidades, incluso de mortalidad. Y bueno, los pacientes tributarios deben contar sí o sí con el diagnóstico ya mencionado en el CIE-10, reportado en la historia clínica virtual, porque eso ya viene normado de salud desde el 2021 para la administración de este medicamento. Ahora, el análisis en entorno. Bueno, bajo el decreto supremo que aprueba la ley del reglamento de ley 3421 en el marco de la telesalud, ¿no? Es un decreto que fortalece el alcance de telesalud que bueno, nos habilita, ¿no? Para poder tener para poder disponer de estos medios, que ya de salud también tiene toda una área de telemedicina, ¿no? Entonces nosotros entraríamos como que a reforzar, ¿no? Esto, creando nuestra propia plataforma para el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Y en el Hospital Almenara pues se cuenta con, ya que es un instituto de alta complejidad, se cuenta con recursos tecnológicos básicos para poder implementarlos dentro de nuestra plataforma y nos permita hacer el seguimiento. Ahora, con respecto a los retos y oportunidades, pues tenemos varias oportunidades. Uno es la integración de las sedes de atención sanitaria, bueno, de las sedes hospitalarias a las cuales pertenecen a la red Almenara, ¿no? Sobre todo en beneficio de nuestros pacientes de Lima y de provincias, ¿no? Pacientes pretérminos en estas condiciones ya mencionadas. Otro es que nos va a ayudar a mejorar la coordinación multidisciplinaria a través de esta plataforma, sobre todo en la administración de citas programadas, ya que se le puede dar prioridad, ¿no? Debido a la alta demanda, conseguir una cita siempre es demora de 1, 2, 3 meses, no teniendo ya enlistados a estos pacientes ubicados, sabiendo cuál es su centro de origen, pues y sabiendo también las condiciones actuales de salud del paciente, se puede dar prioridad, ¿no? Y sabiendo que pertenece a este programa, pues aún mucho más para que el paciente no pierda su administración de medicamento mensual. Un monitoreo continuo del programa, del cronograma, de la administración de tratamiento profiláctico, los viajes anticipados en caso el paciente se encuentre en provincia, no poder comunicarlo oportunamente.
Y lo otro, también reportar si es que el paciente se encuentra hospitalizado, ¿no? Porque a veces no se tiene conocimiento de eso. Y dentro de los retos y brechas, pues es la falta de interoperabilidad entre las otras sedes de la red Almenara. Si bien es cierto, se cuenta con los dispositivos, es fácil conseguir una computadora, una PC, incluso ahora es una tablet, es un celular. No hay un sistema de por sí que los pueda integrar para un monitoreo, ¿no? O sea, sí se puede acceder a ver radiografías, historias clínicas, pero no hay una plataforma que es como la que queremos hacer nosotros, ¿no? Para tener un contacto, mensajes, alarmas, ¿no? Con los cuidadores. Con los cuidadores, incluso también se puede realizar con los médicos tratantes, ¿no? De cada sede hospitalaria perteneciente a la red donde se encuentra el paciente. Bueno, el acceso también a tecnología a zonas más alejadas, ¿no? En algunas sedes que estén en provincias muy alejadas, ¿no? Y lo otro es la capacitación del equipo profesional. Una de las otras es en el cronograma de administración, ¿no? Puede haber personal también que desconozca de esta normativa que ya existe dentro de salud desde el 2021, pero que no hayan recibido la capacitación, no tengan conocimiento de que un paciente que cumple estos criterios ya mencionados, pues se debe hacer las gestiones desde su sede hospitalaria para que puedan viajar prontamente o no perder sus citas para la colocación de la administración, ¿no? Y lo otro, pues, como siempre, y con todo lo que acarrea es la seguridad y la privacidad de los datos, que se ve muy vulnerada en los últimos tiempos. Ahora, la planificación de la implementación. Primero, los requisitos funcionales, gestión del paciente, o sea, se creará, se almacenará y se actualizará los datos de cada paciente, además de una generación de cronogramas a través para la administración del medicamento. O sea, cada paciente que cumpla los criterios de menor de 29 semanas, nacido de 29 semanas o menos, displásico, entrará a la lista de la base de datos. Luego será un seguimiento remoto con un recordatorio mediante llamadas, mensajes, ¿no? A través de la plataforma. En caso que el paciente amerite, se puede coordinar una cita con mayor prontitud, dándole prioridad. Dentro de la interoperabilidad, pues se tiene que ser capaz de poder conectarse a la red de historias clínicas digitales, ¿no? Y no solo a la historia de la red de la historia clínica, sino de radiografía, de laboratorio, ¿no? De manera que se pueda visualizar eh, eh, los demás exámenes que pueda tener este paciente, ¿no? Y el análisis de datos, ¿no? Que nos ayudará a identificar casos de alto riesgo para darle mayor prioridad siempre. De los requisitos no funcionales, pues la seguridad y la privacidad, ¿no? Los datos personales deben ser siempre protegidos, de manera que no se vulnere el derecho a la privacidad de los pacientes. Y lo otro, se debe firmar un consentimiento para la inclusión de estos pacientes en la plataforma, ¿no? A través de su padre o apoderado. Bueno, que tenga la accesibilidad del sistema debe ser amigable, ¿no? No debe ser algo tan complejo como para que el cuidador de cualquier edad, o en este caso si está a cargo, por ejemplo, de personas mayores o de abuelos, ¿no? Que tenga un acceso fácil, ¿no? Y no tan laberintoso para poder acceder a la plataforma. E incluso que son pacientes que son de algunas provincias, ¿no? Se tenga también un acceso para la red de internet. El sistema debe trabajar ágil, ¿no? No debe ser muy sobrecargado ni lento. Y se debe tener siempre un mantenimiento y un soporte, ¿no? Para poder eh, salvaguardar y mantener esta fluidez de la plataforma. Ahora, con respecto a la seguridad y protección de datos, los datos personales, según la Constitución Política, la Ley 29733 de protección de datos personales es resguardar los datos de cada paciente previo al ingreso de datos a la plataforma, ¿no? Y mediante la firma de un consentimiento informado, donde solo nos autoricen el uso de sus datos solo dentro de la plataforma.
Ahora, ¿cuál es el procedimiento operativo estándar? Lo que se va a hacer es el registro del paciente en el sistema. Primero verificar la identidad del paciente, del padre de familia o del apoderado quien va a firmar el consentimiento, ¿no? Crear un perfil con todos los datos del paciente y apoderado. Luego un monitoreo dinámico, como ya lo hemos ido mencionando. Los datos enviados a la plataforma para el seguimiento del paciente, ¿no? Que acude a sus controles y que se va a contar con una programación, con un cronograma para darle las fechas de la colocación de la administración del medicamento. Luego la generación de alertas en fechas próximas, ¿no? O llamadas incluso, ¿no? Para hacer recordatorios, ya que van a ser espaciadas las administraciones del medicamento. Una teleconsulta por videollamada comunicando cómo va la evaluación del paciente, si tuvo una reacción adversa luego de la administración del medicamento o cómo va con respecto a su estado de salud, ya que recordemos que son pacientes de cuidado y vulnerables, ¿no? Y darle la prioridad o gestionar alguna cita o teleconsulta pronta si es que el paciente lo requiere, ¿no? Gestionar la seguridad de los datos de todas maneras y proteger toda esta información médica que se va a tener acceso a través de la plataforma. Dentro del desarrollo y presupuesto, pues vamos a tener costos de mantenimiento, ¿no? Como se menciona aquí, un coste por soporte técnico, mantenimiento de servidores, reemplazo y mantenimiento de equipos, la atención al paciente en soporte en línea o campañas de expansión y sensibilización, porque de todas maneras esto se va a tener que comunicar dentro del entorno de la red, ¿no? Y también educar al personal sanitario o el personal que esté a cargo de estos pacientes para que pueda también derivarlos a la plataforma, ¿no? Otro, pues el desarrollo de la plataforma, sí, que no va en lo que más costo tendría, ¿no? La infraestructura tecnológica, los equipos, la integración al sistema y, bueno, gastos administrativos, ¿no? Es un monto aproximado que era lo que tendríamos con respecto al presupuesto. Lo otro con respecto al monitoreo, evaluación y mejora continua, los objetivos de monitoreo y evaluación serían pues los indicadores de estructura, ¿no? El porcentaje de médicos que utilizan la plataforma de manera adecuada, por ejemplo. Otro, los indicadores de proceso, el porcentaje de médicos que están satisfechos con el uso de la plataforma, que de todas maneras tendríamos que hacer bastante hincapié en lo que es la sensibilización del uso de este sistema. Y lo otro que veríamos serían los indicadores de resultado, ¿no? La adherencia al tratamiento profiláctico, de que no tengamos pérdida del paciente, la pérdida de las dosis, no siendo un medicamento de alto costo, y otro, la disminución de hospitalizaciones en este rango de edad, ¿no? De esta población tan vulnerable. Y si disminuyen las hospitalizaciones, también disminuye el costo, ¿no? El costo en insumos materiales e incluso recurso humano. Y bueno, dentro de esta planificación de mejora continua, pues tendremos que hacer encuestas de satisfacción para que tendría que aplicar a los padres, el apoderado y el personal médico para ver qué tan amigable les ha parecido lo del uso de la plataforma. De todas maneras, sería un análisis del uso de datos, los tiempos de teleconsultas, las faltas de adherencia, el tratamiento, si ha habido reprogramaciones de las dosis, la calidad de atención, obviamente. También sería una auditoría clínica y técnica para la revisión del sistema y detectar también si hay algunos errores y problemas de interoperabilidad o el incumplimiento de protocolos o algo que pueda vulnerar también la seguridad de los datos, ¿no? Y un sistema de retroalimentación para ver qué es lo que se puede mejorar dentro de la plataforma. Entonces este sería mi tema, mi proyecto a presentar, ¿no? Eh, por el rango de edad, la vulnerabilidad, pues, y por el uso del medicamento de alto costo que ya se tiene en esa salud, pues considero que sería vital tener una plataforma de seguimiento y que no se pierda esta medicación de alto costo. ¿No? Me despido y eso sería todo. Muchas gracias.